Propiedades coligativas, con comentarios de François-Marie Raoult. Las propiedades coligativas son aquellas que resultan de la disolución del soluto no volátil en un solvente líquido volátil. Son esencialmente propiedades de los solventes que se modifican por la presencia de un soluto que no se vaporiza. Las partículas de soluto desplazan algunas moléculas del solvente en la fase líquida y, por lo tanto, reducen la concentración del propio solvente, de modo tal que las propiedades coligativas son independientes de la naturaleza del soluto que se mezcla en el solvente. Una de las primeras propiedades que no depende del tipo de soluto es la conductividad, o, más específicamente, conductividad específica. La conductividad específica de una solución de electrolito es una medida de su capacidad para conducir electricidad. La unidad de conductividad en el sistema internacional es el Siemens por metro. La medición de conductividad se utiliza de forma rutinaria en muchas aplicaciones industriales y ambientales como una forma rápida, económica y confiable para medir el contenido iónico de una solución. Por ejemplo, la medición de la conductividad de un producto es una forma típica de monitorear y mejorar continuamente el rendimiento de sistemas de purificación de agua. El agua pura debe tener una baja conductividad. Un agua dura, que contiene muchos electrolitos, va a tener una alta conductividad. Por ende, la conductividad es una propiedad casi exclusiva de las disoluciones con electrolitos fuertes o débiles, mientras que un no electrolito manifiesta cero conductividad. Esto se puede corroborar fácilmente en el laboratorio diluyendo sustancias no electrolíticas como etanol en agua y completando un circuito. Y la corroboración de eso se obtiene por medio de una bombilla. Si la bombilla no brilla, entonces no se completa el circuito y por lo tanto la solución no conduce la electricidad. Mientras que en los electrolitos fuertes, como el cloruro de sodio o el cloruro de potasio, el circuito se completa fuertemente y la bombilla va a brillar con alta intensidad. Mientras que en electrolitos débiles, el circuito se completa débilmente y por lo tanto la bombilla va a emitir un brillo tenue. Por otra parte, en la conductividad lo que importa es la diferencia de potencial neta, es decir, la suma de las cargas negativas con respecto a la suma de las cargas positivas, y por ende la identidad de los iones no es tan relevante. Si tengo dos tipos de iones positivos, a ambos los sumo para poder determinar la conductividad. De allí que unidades de concentración que coligan a muchos iones como una sola entidad, como la concentración normal, resultan útiles en este tipo de situaciones. Sin embargo, la conductividad tiene un giro. Aunque inicialmente son proporcionales a la concentración de soluto o solutos iónicos disueltos, es decir, a mayor concentración de iones, mayor conductividad, cuando se alcanza cierto umbral de concentración, la relación se hace inversamente proporcional. Así, a concentraciones muy altas, la conductividad de la solución disminuye rápidamente. La evaporación y las propiedades relacionadas a la volatilidad son otra de las propiedades coligativas. En este caso, la evaporación es una transición de fase desde el líquido al vapor del solvente, un estado de sustancia por debajo de la temperatura crítica y la presión crítica, que se produce a temperaturas por debajo de la temperatura de ebullición a una presión determinada, que generalmente es una atmósfera. La evaporación usualmente ocurre en la superficie, donde las capas más externas del líquido se desligan de la tensión superficial y escapan a la atmósfera. La evaporación puede ocurrir cuando la presión parcial del vapor de una sustancia es menor que la presión de vapor de equilibrio. Y solo se detiene cuando se alcanza un equilibrio entre la presión de vapor del líquido y la presión externa. Y eso generalmente solo ocurre en la práctica cuando la sustancia es muy poco volátil
o cuando está encerrada adecuadamente en un frasco hermético. Por otro lado, la ebullición es un concepto diferente. La ebullición es una transición de fase de líquido a gaseoso igual que la evaporación, pero esta solo se produce a una temperatura crítica o por encima de ella o en una presión crítica. La ebullición, a diferencia de la evaporación, ocurre debajo de la superficie y en toda la masa del líquido simultáneamente. La ebullición se produce cuando la presión de vapor de equilibrio de la sustancia es mayor o igual a la presión ambiental. Por este motivo, el punto de ebullición varía dependiendo de la presión del ambiente, pero generalmente asumimos una presión de una atmósfera. La evaporación es un fenómeno de la superficie, mientras que la ebullición es un fenómeno masivo de todo el líquido. Aunque una sustancia no ebulla, con un aumento leve de la temperatura, por debajo de su punto de ebullición sus moléculas de todas formas vibrarán más, lo cual aumentará su grado de evaporación. Esta es la causa de que las destilaciones jamás puedan obtener fracciones realmente puras de lo que se está destilando, aun cuando las dos sustancias a separar tengan puntos de ebullición diferentes. La sustancia con mayor punto de ebullición, aunque no ebulle, sí vaporizará mayores sustancias y por lo tanto en el destilado se obtendrá la sustancia que pretendíamos destilar y fracciones de la sustancia que se vaporizó. Cuando tenemos dos o más líquidos con volatilidades diferentes, es difícil separarlos por destilación simple, ya que todos se vaporizan por debajo de la temperatura de ebullición de todas formas, por lo que los químicos han desarrollado la tecnología de columna de destilación fraccionada. De esta manera, solo los más volátiles llegan a la cima de la columna de destilación y los menos volátiles caen por el rozamiento con los platos perforados de la columna de destilación. En el montaje de la izquierda, el balón se encuentra completamente vacío, por lo que no hay gases ni líquidos en su interior. Luego tomamos una jeringa con etanol líquido. Al adicionar el etanol, parte de su sustancia líquida cambia a gas a una temperatura inferior de la temperatura de ebullición. Esta vaporización se va a mantener hasta que se alcanza una presión de equilibrio. Esta presión en la cual se equilibra la masa líquida y la masa del gas se denomina la presión de vapor del solvente. Cuando ocurre la vaporización en un recipiente abierto, como cuando el agua se evapora de un charco, el vapor se separa del líquido. Poco, si lo hay, se recaptura en la superficie del líquido. Pero si el líquido es una fracción muy pequeña en comparación con el resto de la atmósfera, esa recuperación es insignificante. El equilibrio nunca se produce, ya que la atmósfera, al ser demasiado grande, va siempre a absorber como una esponja el gas y por lo tanto se va a seguir vaporizando hasta que el volumen completo del líquido desaparece. En otras palabras, debido a que el volumen del contenedor es la atmósfera del planeta Tierra, entonces estamos hablando de un volumen muy grande y nunca se alcanza la presión de equilibrio. Las sustancias con alta presión de vapor, como la gasolina, se evaporan más rápidamente que las sustancias con baja presión de vapor, como el aceite de motor. Se dice que los líquidos que se evaporan fácilmente son volátiles. Muchas sustancias tóxicas son también muy volátiles, lo cual los hace altamente peligrosas, ya que pasan a gas inadvertidamente y pueden ser absorbidas por la respiración y la piel, afectando las vías respiratorias e incluso el sistema nervioso, causando desorientación, alucinaciones y, en los peores de los casos, la muerte. Úsese en áreas bien ventiladas. No sean payasos.
allá abajo? Nada. Entonces deja de gritar tan fuerte. Bueno. La tendencia a vaporizarse se mide por la presión de vapor. A mayor presión de vapor, más masa del solvente entrará en gas, por lo que la volatilidad se relaciona directo con la presión de vapor. Adicionalmente, ambas se relacionan con las vibraciones. A mayor vibración molecular, más presión de vapor. Por ende, la medida de dichas vibraciones o temperatura es muy útil, pues a mayor temperatura, mayor vibración y más volátil es la sustancia, aun cuando ésta no entre en ebullición. Siempre que la presión de vapor de un solvente sea inferior a la presión de la atmósfera, gran parte de la sustancia será líquida. Pero si se sobrepasa la presión de la atmósfera al calentar su contenedor, todas las partículas se agitan y pasará a fase gaseosa en masa por aumento de la presión del vapor, es decir, ebullirán. La ebullición, por lo tanto, también se puede generar al disminuir la presión, aun cuando el recipiente se encuentre frío. Por ejemplo, el tiempo requerido para cocinar los alimentos en agua hirviendo depende de la temperatura del agua y de la atmósfera sobre esta agua. En un recipiente abierto, esa temperatura es siempre 100 grados centígrados como máximo debido a que la presión externa nunca sobrepasa la primera atmósfera. Pero es posible hervir a temperaturas más altas y por ende cocinar en tiempos más cortos. Las ollas a presión u ollas pitadoras funcionan permitiendo que el vapor se escape solo cuando se supera una presión de seguridad determinada, que es muy superior a una atmósfera. Este aumento de presión provoca que el agua se mantenga líquida a la fuerza por encima de los 100 grados centígrados, lo que permite que los alimentos se calienten y se cocinen más rápidamente. La ley de Henry modela matemáticamente la presión de vapor de un solvente en estado de pureza, aunque generalmente está expresada en términos de la presión de un gas y la concentración molar. En esencia, nos dice que la masa total de una sustancia se divide en dos fases, una fase líquida o acuosa y una fase gaseosa. Las cantidades de la separación de la masa total dependen de la constante de proporcionalidad que a su vez dependerá de las condiciones físicas del ambiente, especialmente presión y temperatura, y de las propiedades químicas de la sustancia, es decir, si es muy volátil o muy poco volátil. Los ejemplos sobre los problemas de lápiz y papel sobre este tipo de propiedades generalmente no son numéricos, sino de análisis situacional. Un ejemplo muy común es el de analizar presiones de vapor de un líquido por medio de su expansión volumétrica. La presión de vapor de un líquido es la presión que ejerce el vapor de ese líquido a una temperatura determinada. A 20 grados centígrados se tienen iguales cantidades de los cuatro líquidos originalmente, P, Q, R y S, cada uno en un recipiente cerrado conectado a un manómetro, como se dibuja en el siguiente esquema. Tenga en cuenta que en este esquema la presión de vapor interna no es la misma para todos porque el recipiente no es rígido. En ese caso vamos a asumir en lugar de la presión el volumen. El volumen de expansión es el que nos dice cuánta presión de vapor interna tienen los frascos. A mayor expansión volumétrica, mayor presión de vapor va a tener cada líquido. Por ende, el orden de presiones es el siguiente. La sustancia con mayor expansión volumétrica es la Q. Le sigue la sustancia S. Mientras que la sustancia R y P van a tener presiones muy semejantes. Pero claramente la sustancia Q, al tener una mayor expansión volumétrica, va a tener una mayor presión de vapor. Es decir, es la sustancia más volátil que tiende a pasar a fase gaseosa con mayor facilidad. Ahora, la volatilidad de un líquido se altera cuando se le agrega un soluto no volátil, como por ejemplo una sal, y se forma una solución homogénea. Las partículas del soluto atraen y concentran
y contraen al solvente, aumentando el ligamiento de todo el conjunto y por ende haciendo más difícil que las partículas se escapen. De allí que la presión de vapor de una solución es siempre inferior a la presión de vapor del solvente puro y por ende el solvente se hace menos volátil. La ley de Raoult es la que modela esta situación por medio de una variable de proporcionalidad que en este caso es la fracción molar. La fracción molar de la sustancia multiplicado por la presión de vapor del solvente puro va a ser igual a la presión de vapor de la solución. Otro tipo de esquemas importante en las propiedades coligativas es lo que se denomina el diagrama de fases. El diagrama de fase es una gráfica de presión contra temperatura a volumen constante que relaciona las posibles configuraciones o estados de la materia que puede adquirir una sustancia volátil al cambiar ambas variables, presión y o temperatura. Dejando de lado las cosas supercríticas raras a altas temperaturas, los tres estados clásicos de la materia se relacionan por presión y temperatura. Las fronteras de cambio de fase no son para nada instantáneas y pueden tardar tiempo. Sin embargo, en esta gráfica se representan como fronteras instantáneas. Entonces, las fronteras de cambio de fase representan los momentos de cambio de estado de materia, donde el sistema mezcla tanto un estado como otro de manera inestable durante la transformación. Por ejemplo, cuando derretimos hielo, hay un momento en que conviven hielo y agua de manera simultánea. El punto triple que se encuentra en la base de las fronteras representa un momento en que existe una mezcla entre sólido, líquido y gaseoso en el mismo contenedor. Los problemas de los diagramas de cambio de fase están asociados a problemas de lápiz y papel muy comunes, que se relacionan con análisis gráfico. Para poder resolver esos problemas de análisis gráfico, usted debe estar en la posibilidad de dibujar mental o realmente dos líneas, una de presión y otra de temperatura que coincidan con las condiciones que da el problema. Entonces, para poder tener mis líneas, voy a cambiar de aplicación. Entonces voy a tener una línea de presión y una línea de temperatura. Vamos a leer el primer problema. ¿En qué fase se encuentra el xenón en condiciones estándar? Las condiciones estándar son condiciones que hay que memorizarse. Son las condiciones de normalidad en la superficie del planeta Tierra, generalmente. Entonces, la presión estándar, por ejemplo, es una atmósfera, mientras que la temperatura estándar va a ser o 0 grados centígrados para la mayoría de las situaciones o 25 grados centígrados cuando estamos hablando de soluciones líquidas. En este caso, sin importar cuál de las dos temperaturas estándar estamos hablando, ambas se encuentran muy a la derecha en la gráfica, más de lo que ella muestra, mientras que la presión estándar va a ser de una atmósfera. El punto en que se intersectan ambas líneas va a representar el estado de la materia en el cual se encuentra la sustancia, en este caso, muy gaseoso. Por lo tanto, la respuesta para la primera pregunta es que el xenón, la sustancia que estamos analizando, se encuentra en estado gaseoso en condiciones estándar de presión y temperatura, ya sea la temperatura de 0 grados o la de 25 grados. La segunda pregunta nos dice, si la presión ejercida sobre el xenón es de 0,75 atmósferas, entonces lo primero es ubicar nuestra línea de presión en 0,75. Como el 0,75 no está, lo tenemos que ubicar por una aproximación, así como hacíamos con las aproximaciones de Fermi en problemas numéricos. Una vez que ubico más o menos dónde estaría la presión del 0,75, muevo la temperatura a donde me dicen menos 114 grados centígrados. Observe que esta gráfica me da menos 115, pero no menos 114. Por lo tanto, lo tengo que ubicar levemente a la derecha. Cuando se intersectan las dos líneas, puedo ver que esta se encuentra en un punto líquido. Por lo tanto, el xenón se encuentra en fase líquida en 0,75 atmósferas y menos 114 grados centígrados. Finalmente, nos preguntan cuál es la presión de vapor a menos 121 grados centígrados. En ese caso, vuelvo nuevamente
movemos nuestra línea hasta ubicar el menos 121 grados centígrados. Y posteriormente vamos a buscar en qué punto la curva o frontera con el gas se intersecta con esta temperatura. Entonces vamos a mover la línea de presión hasta que se intersecte con la temperatura y con la frontera de gas. Es decir, las tres líneas, las dos rectas y la curva de frontera de gas se deben unir. Y el punto en que las tres líneas se unen va a ser la presión de vapor. En ese caso, la presión de vapor de la sustancia es 0,37 atmósferas. Y ese es el modo en que se trabajan las curvas de cambio de fase. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.